Segunda jornada del ciclo de Emergentes 2015. Hoy tenemos al estudio de arquitectura Backpack Arquitectos de Sevilla. Han venido José Antonio Pavón y Miriam Rego, que son dos de los integrantes del estudio, que son 5 componentes, que también son José de la Peña Gómez, José María González y Borja Navarro. Pues ellos son un joven estudio que ha salido de la Universidad de Sevilla, son muy jóvenes y son el mejor ejemplo de lo que es el ciclo de Emergentes, ¿no? Son jóvenes, tienen obra construida y tienen una gran proyección nacional e internacional. La verdad es que después de la crisis que estamos sufriendo todavía, han sabido cómo afrontarla, han salido a trabajar al exterior. Ahora mismo están trabajando en China, Estados Unidos y Europa del Este. Y gracias a ello colaboran también con estudios locales para poder trabajar allí. Y también han ganado ahora mismo numerosos concursos. En lo que va de final de año, pues un edificio de uso mixto en China y un complejo en Polonia que está prácticamente recién ganado. Y también son finalistas, por ejemplo, del Bauhaus Archive en Berlín, que he visto también, y bastantes más concursos. Entonces, para que no retrasar, les dejo ya a ellos. Hola, buenas tardes. Somos parte de Backpack, como ha comentado Marta. Lo primero, nos gustaría agradecer a la organización que nos hayáis invitado para participar en este ciclo de conferencias y poder mostrar un poco de nuestro trabajo. Backpack es una forma de entender la arquitectura. Nosotros la llamamos arquitectura desplegada. Este despliegue es una comprensión de la arquitectura como un poliedro, un despliegue de muchas partes, que entiende que la arquitectura no es una resolución lineal de problemas, sino que es más como una comprensión de todas las variables que se pueden encontrar en el contexto que rodean a la arquitectura. Como ha comentado Marta, somos cinco arquitectos los que fundamos Backpack en 2013, con sede en Sevilla, y que para nosotros el punto de inicio es uno de los primeros, es el primer proyecto que vamos a explicar de los 10 que hemos seleccionado para esta conferencia. El primero es un concurso para el Plan de Uso y Ordenación Arquitectónica de la Península de Santipetri, en Chiclana, en Cádiz, el cual es muy importante porque el haberlo ganado simbolizó, digamos, el origen o el inicio de Backpack como formación. Ya que nos dimos cuenta que nuestro trabajo, pues si nos juntábamos los 5 con la crítica que suponen cinco arquitectos sobre un mismo proyecto, pues podíamos generar cosas más interesantes. Como he dicho, es el proyecto para un plan de usos y ordenación arquitectónica de actividades, tanto actividades náuticas relacionadas pues con todo lo que son deportes náuticos, surf, y también actividades de uso pesquero tradicional en la zona, complementado con actividades de uso hostelero, cultural y comercial. El enclave, una de las cosas más importantes del proyecto es su ubicación privilegiada. Se encuentra en el límite con el Parque Natural Bahía de Cádiz y rodeado por una gran extensión de agua y unido a Chiclana por esa lengua de tierra. De esta imagen también es muy interesante pues cómo se
se encuentra dentro de toda esa estructura natural en fractales, ¿no? Por otro lado, también es muy importante en el concurso y de esa zona toda la historia en relación al mundo del atún. Fue un importante enclave atunero con una almadraba muy, muy importante que llegó a su máxima, digamos, colmatación en la década de los 60. Como podéis ver en esta imagen, la península pues se colmató casi por completo por una seriación de naves industriales en la que también convivían con toda una zona de residencia donde se alojaban los propios pescadores con su familia. Y bueno, otra cosa interesante, digamos, la confrontación de la arquitectura con el paisaje natural. La situación actual, después de que se produjese su abandono en la década de los 60, es un poco esta que se muestra en la imagen. Se demolieron en el año 2001 prácticamente el 90% de las edificaciones, quedando solo algunas bastante interesantes que trataremos de incorporar en nuestro proyecto. Esta es una etapa anterior, porque la península, aunque el máximo apogeo fue en la imagen que os he mostrado antes, esta es una imagen de un conjunto de edificaciones llamadas chancas, muy interesantes porque eran conjuntos independientes en sí mismos y generaban alrededor de ellas unos espacios libres de transición, digamos, no planificados. Con todos estos elementos nos planteábamos cómo enclavar ahí la arquitectura, ¿no? Entonces veíamos que era tenía la misma importancia el incorporar un elemento natural. En este caso nosotros incorporamos un bosque de pino y de ahí el lema que le dimos al concurso de bosque pesquero, con toda la arquitectura y también un componente de materialidad que nos basamos en la tradición que había de los carpinteros de ribera. Basándonos en la tipología o uniendo el concepto de chancas como bloques temáticos de arquitectura y vinculándola a la tipología industrial de esta seriación e introduciendo una variable que son pequeños módulos, si sustraemos estos módulos obtenemos la máxima simplificación de lo que es la propuesta, que son unos módulos que conforman unos conjuntos y permiten tener unos espacios entre ellos, que son estos de aquí, que digamos dan soporte a todas las actividades y generan unos espacios semiexteriores. Esto aquí, digamos, plasmamos estos conjuntos ubicados estratégicamente y se puede ver cómo de una estructura o de un sistema tan sencillo, dándole distintas escalas en función de los usos y disponiendo los módulos de distintas formas, pues obtenemos un sistema mayor complejo. Que, bueno, sin quererlo, pues encontramos una cierta relación entre esa fragmentación de los fractales naturales, ¿no? Y bueno, para la ubicación en la península hicimos con esta tabla rasa casi que teníamos con las preexistencias, ubicándolas, creamos este sistema y fuimos disponiendo una seriación que se podía construir, que otro de los elementos muy importantes de este proyecto es que se pudiera ejecutar en fase. Entonces, bueno, esta fase, digamos, se irían colmatando o quedándose en cualquiera de ellas y no modificaría el proyecto. Esta es la imagen que veíamos, ¿no? Es una imagen de edificaciones en una altura que es muy respetuosa con el medio, donde se puede ver las fachadas más cerradas y blancas hacia el exterior, integrándose quizás o mezclándose lo natural con lo edificado, y donde se puede vislumbrar un poco cómo la arquitectura se abre a esos espacios interiores. Esto es la planta donde se ve cómo quedaría la estructura con las edificaciones. El tráfico rodado, que se restringe solo a un tráfico de servicio que rodea la península. Todos los recorridos peatonales más aleatorios por todo ese
esos espacios intersticiales que son, digamos, conectados por este sistema de espacios libres públicos que es el bosque, ¿no? El bosque de pino. Si superponemos todas las capas, pues es el proyecto que planteamos. Los usos, pues como he comentado, se sitúan estratégicamente los dedicados a las actividades náuticas, el uso pesquero, que se recupera en una de las naves existentes, pues se introduce una lonja. Luego están los usos hosteleros, digamos, en una ubicación privilegiada. El uso comercial, que hace un poco de conexión entre ambos usos, y luego el uso cultural, pues que, digamos, daría soporte a todos los eventos, workshops, seminarios o exposiciones que se hicieran relacionadas con la historia de la península y el atún. Esto es una comparativa entre el estado de máxima de 1956 y lo que proponíamos. Aquí lo interesante de la maqueta también era que se ve un poco las estratificaciones y esos niveles que rodean al proyecto. Y aquí esta imagen en la que se ve como el bosque de pinos se introduce en esos espacios interiores donde la arquitectura se abre y a través de estas lamas de madera, pues es nuestra reinterpretación sobre el trabajo de los carpinteros de Ribera. El segundo de los proyectos que vamos a explicar es la Torre Pecet. Es un concurso que hicimos en Lima junto con Ignacio de la Peña, arquitecto. El programa del concurso era básicamente un bloque residencial con 3 tipologías de viviendas, de 400, de 200 y de 150 metros cuadrados. La ubicación de la parcela era una ubicación muy interesante y la verdad es que muy buena, porque daba a un gran parque público que hay en ese barrio y bueno, es con lo que empezamos a trabajar el proyecto. Nos parecía muy interesante poder introducir o disfrutar en cada una de las viviendas de ese gran espacio público. Para ello generábamos un sistema de terrazas alrededor de toda la vivienda y que conseguíamos colmatando el volumen máximo edificable que te dejaban edificar. Pues colmatando eso y distribuyendo las viviendas de forma estratégica, colocando en este primer plano las viviendas de 400 metros en una planta y en estos otros dos, las de 200 y 150 en forma de duple, pues conseguíamos liberar de zona construida de vivienda para dárselo a todo el perímetro de terraza. En esta sección, pues se ve un poco esas vibraciones que conseguíamos, ya que esta liberación del espacio de terraza pues permite también una flexibilidad en lo que son las fachadas de las viviendas. Esta es una de las plantas tipo donde, bueno, intentábamos mostrar un poco esa vibración que se produce en cada una de las plantas. Y conseguir esta premisa que para nosotros era muy importante, de que aunque estés en una torre de vivienda, considerar que tienes un espacio exterior bastante agradable, que además con el clima es aprovechable la mayor parte del año. Y finalmente también trabajar con esas vibraciones que se reflejen en su fachada y con un tema de reflexiones y de movimientos que te permite el vidrio, que en este caso fue el material que utilizamos. El siguiente proyecto es un proyecto muy pequeñito en la Sierra de Huelva. Es una escuela infantil
para el cual teníamos muy poco tiempo para hacerlo y para ejecutarlo y muy poco dinero, 130.000 euros o así. Y entonces, a partir de ahí, pues empezamos a trabajar, o nos dio la idea de empezar a trabajar con una sistematización. Se ubica en la Sierra de Huelva, se ubica justo además en el límite del núcleo urbano de Jabugo con el Parque Natural, en la zona dedicada a uso educativo. Empezamos a trabajar con esa sistematización, con hacer paquetes programáticos y bueno, y buscar que formalmente esa compactación no significara que no se transmitiese una sensación de cerramiento en lo que era la escuela. Entonces, al final llegamos a una forma en diente de sierra que nos permitía introducir y modular a su vez, introducir luz y a su vez modular todo lo que es el programa. Aquí esta es, digamos, la plasmación de ese sistema en el que, bueno, los huecos se proyectan hacia el paisaje, el del entorno natural que está aquí y además nos separábamos de todas las edificaciones que teníamos alrededor, con la entrada por aquí. En la planta pues vemos que en el eje Y la sistematización de la estructura y en el eje X pues los paquetes grises son paquetes de servicio, administración y las zonas más claras pues son las aulas dando a un patio interior y la sala multiuso, ¿no?, pues proyectada y abierta al paisaje. Aquí no se observa un poco eso, la separación y bueno, digamos el límite entre lo natural y lo edificado. Esta es la gran apertura que hacemos hacia ese paisaje y con lo que introducimos también el paisaje dentro de esta sala multiuso y de la guardería, que a su vez se introducen los programas traspasan de un sitio, de unas zonas a otras, con una relación de transparencia entre todos ellos. Aquí se ve un poco lo mismo. Esta es una de las aulas, la importancia de la luz y de las relaciones entre los distintos espacios. Y una vista desde el patio del colegio, en la que se ve cómo rompemos ese sistema en una de las zonas que necesitamos más superficie, proyectándolo hacia otras de las salidas. Y por último mostrar cómo el edificio, ¿no?, sale de todo este sistema de muros que digamos que organizan el territorio rural de la sierra. El siguiente proyecto es un concurso de viviendas que lo organizó el COAN junto con el Banco Sabadell a través de Solvia. Lo hicimos también en colaboración con el arquitecto Ignacio de la Peña y el programa era un programa de residencial, pero en el que era muy importante que todas las viviendas o todas las infraestructuras fueran de consumo nulo o casi nulo. Nosotros trabajamos en este caso aprovechando la orientación norte-sur con dos caras, digamos una cara al exterior y una cara al interior, que también nos dio pues el lema del concurso, que lo titulamos Jano, ¿no?, el dios de la mitología romana, que tiene dos caras. Hacia el exterior es una fachada más cerrada, más organizada, en la cual se rompía para introducir el acceso. Hacia el interior pues era una fachada mucho más abierta que casi introducía el patio, este patio que es casi una prolongación, ¿no?, una prolongación de la calle,
y que bueno, da acceso a cada una de las viviendas, tal y como se ve en esta sección, en la que bueno, el espacio público o el espacio verde se intenta llevar hacia adentro. La planta es una planta que se distribuye con los salones y las zonas comunes de las viviendas hacia el interior y la zona, digamos, de dormitorios o más privadas hacia el exterior. Una idea con la que trabajamos en el concurso fue la idea de la partenogénesis, que permitía tener una flexibilidad en las viviendas que, digamos, te permite tener, por la distribución y por la organización, con dos accesos, que o bien tienes una vivienda completa o bien puedes dividir y tener una zona de oficina o un despacho personal y la vivienda. Esta es una de las imágenes de uno de los dúplex, el interior de uno de los dúplex. Y esta es otra de las imágenes desde el exterior en la que se puede descubrir al fondo el patio. Son algunos de los esquemas y de los estudios que hicimos del estudio climático y de todo el concepto de sostenibilidad. Que este, por ejemplo, es otro de ellos, ¿no? Que es lo que incorporamos una doble fachada, que en función de la época del año, pues tienes como un invernadero, o puedes prolongar el salón hasta casi el exterior, o puedes casi vivir del patio interior de la parcela. Teniendo digamos, esta imagen, ¿no? El siguiente proyecto es un concurso para unas oficinas para el gobierno alemán, muy cerca de la puerta de Brandenburgo. Este concurso lo hicimos en colaboración con Guillermo Vázquez Consuegra. Y bueno, en él el programa o lo que pedían era un programa muy rígido de despachos, con un gran número de despachos con la misma superficie, y también conformar o terminar esta manzana. Y aparte teníamos que conectar la ampliación con un edificio de oficinas que había existente. Esta la premisa de tener una gran superficie de despachos, todos con la misma modulación, nos llevó a encontrar una estrategia que era la de generar casi dos edificios, ¿no? Un edificio más volcado al exterior y otro edificio más volcado hacia el interior. Digamos, más volcado de nuevo a la idea del patio, que no sé si es un poco por quizás pues nuestra experiencia de la casa patio andaluza que intentamos o que está presente en muchos de nuestros proyectos. Como he comentado, pues tenemos estos dos edificios, ¿no? En los cuales, de nuevo, igual que en el edificio de Madrid, colocamos el acceso desde el exterior a través de la esquina hacia este patio, en la planta baja. Y en una planta superior, en una planta tipo, se puede ver cómo lo interesante es que el partir de dos edificios nos hace generar una estructura interior de atrios o patios interiores al ir quebrando el otro de los edificios. Estos patios interiores pues tienen cada uno de ellos pues un uso determinado, ¿no? Este primer patio, digamos, que es el que conectaría con el acceso y por el que discurre toda la comunicación del edificio,
Este otro patio es un patio más representativo, donde se vuelcan todas las salas de reuniones de las oficinas, y por último este tercer patio que conecta con la ampliación con el edificio existente. Esta fue la maqueta que hicimos en acero inoxidable para el concurso, y donde se muestra todo lo que he explicado, ¿no? Los patios y cómo los dos edificios se tocan o se separan, generando este proyecto. En esta sección, pues de nuevo vemos cómo la calle se mete hacia el patio o atrio y conecta todo el edificio, y en esta zona de aquí, digamos, el atrio más de representación. Hacia el exterior se plasma un poco toda esa estructura de despachos con la misma modulación, y para lo cual utilizamos un sistema llamado Closed Cavity, que es un sistema que te permite tener grandes espacios acristalados, teniendo en cada uno de ellos pues una parte, digamos, practicable y la otra fija. También, bueno, se ve también el acceso en la esquina como rompe y da un toque de atención. Bueno, continúo yo con un proyecto que hicimos en Polonia, en Cracovia, junto con Guillermo Vázquez. No se oye quizás. ¿Se me escucha bien? Cracovia es una ciudad con un patrimonio arquitectónico impresionante. Es una ciudad compleja, y la parcela, el sitio del concurso, como veis, es el punto rojo. No se ve mucho, creo, pero bueno, está a las afueras de la ciudad, junto a un gran cementerio, y era una especie de parcela secreta, ¿no? No tenía fachada, había que acceder a través de otros edificios, por tanto el edificio no tenía una imagen urbana desde la ciudad, ¿no? Por otro lado, la idea de generar un archivo donde se iban a guardar todos los tesoros, toda la cultura, todo aquello de valor de un país, directamente nos evoca la idea de fortaleza, de proteger, ¿no? De un cofre, ¿no? Esa idea de cofre como elemento cerrado, mediante una serie de variaciones, ¿no?, que siempre hacemos en todos los proyectos, de ir trabajando con ideas, ¿no?, que se formalizan con maquetas sencillas y tal, nos llevaron poco a poco a trabajar con algo que el programa decía, que era que cada sala de archivo tenía que tener 200 metros cuadrados. Eso nos ayudó a sistematizar el proyecto y hablar de la idea de módulo, ¿no? Por tanto, como veis, empezamos con elementos muy compactos, que son un poco rompiendo, generando patios, y al final terminamos en algo parecido a esto, que trabaja con un módulo que se repite y se dispersa, ¿no? De alguna forma, al no tener fachada ni ningún elemento al que acogerse, trabajamos con la idea de un edificio ensimismado en sí mismo, pero que ahora veréis que se relacione con el contexto, ¿no? Por tanto, partimos de esta idea de compacto, ¿no? El color negro serían las zonas de archivo y el color gris las zonas de oficinas. El acceso sería desde la parte sur, y por tanto partimos de esa idea de generar un acceso en esquina relacionado con las oficinas, que poco a poco, como veis en el segundo diagrama, se mueve hacia la izquierda, generando una plaza. Después se mueven dos piezas generando un patio interior, porque también buscamos romper la idea de archivo como elemento oscuro, cerrado, y empezamos a un poco investigar si un archivo tenía que ser así o podía ser una tipología más abierta, ¿no? Mientras que los documentos estén bien protegidos, el resto de espacios, zonas de lectura, el hall, la zona de oficina, podrían tener un aspecto más abierto, ¿no? Por tanto, al final trabajamos con la idea de esos dos patios concatenados, en el cual al final, en el último diagrama, una de las piezas de oficina se mueve y genera una apertura de esos patios hacia afuera. Por tanto, volvemos a trabajar con la idea de patio, en este caso abriéndolo al contexto. Si esto lo llevamos a la parcela, no se ve absolutamente nada, pero bueno, digamos que toda la parcela está rodeada de árboles, es un gran bosque, y todos los edificios que veis alrededor eran antiguos edificios militares, de ladrillo y tal. Esa línea roja que veis allí sería el acceso. Por tanto, para acceder al archivo tienes casi que recorrer y meterte en las traseras de otros edificios. Por tanto, el edificio no tiene fachada, no hay una imagen clara de cuál es su punto de vista urbano. Esta idea de módulo no solo
trabaja con la idea de apilar cosas, sino también, como veis en el primer esquema, aparece un módulo que se excava en el suelo. Por tanto, el proyecto de alguna forma intentamos que arrancase desde el suelo, desde la topografía del lugar. Eso nos ayuda en el segundo diagrama a trabajar con una cascada de espacios públicos que son el de más arriba, una sala de lectura que se relaciona con el archivo a través de ese patio que está encima de ella, la zona de hall, que es la zona de acceso que se relaciona con el módulo, el patio inglés que baja, que a su vez se relaciona con el auditorio. Por tanto, aparece esa escala de espacios públicos que entre ellos se relacionan a través del vacío. Y por último, el diagrama de cómo esos dos patios articulan todo el proyecto, ¿no? Y finalmente, el edificio, cuando lo descubrimos después de atravesar algunos edificios históricos militares, parece como que intenta desplegarse hacia la izquierda, ocultando sus secretos, pero abriéndose en las zonas públicas, que son pues, las zonas de exposiciones, la zona de lectura y el foyer, ¿no? En este caso trabajamos con un material en la fachada, un material cerámico negro, que en la zona de oficinas, como veis, se convierten en lamas, y en la zona de archivo es completamente opaco. Es un material bueno para la absorción de la humedad, que eso hace que el archivo tenga siempre una temperatura constante durante todo el año. Buscábamos una imagen potente, contundente, ¿no? Sin ser una caja cerrada, ¿no? Buscábamos este juego con los árboles, con esta parcela sin dirección, ¿no? La planta final responde, bueno, se ve poco, ¿no? Pero responde a esa modulación de espacios, ¿no? Esta es la sección en la cual se ve ese patio central que rodea o que perfora toda la zona de archivo y que da luz a la zona de lectura, que a través de ese hall baja abajo y al final termina en el auditorio. Por tanto, es una concatenación de espacios que hacen de las zonas públicas como un espacio abierto. Intentábamos que de alguna forma todo ese contexto de árboles formasen parte del atrio a través de estas aperturas, ¿no? Y como veis al fondo, al subir la escalera, que es el nivel de la zona de lectura, aparece ese patio que de alguna forma conecta a la gente que visite el archivo mientras ojea o pide algún tipo de documento. Podría ver cómo los archivos se mueven, ¿no? en ese patio, pues para que él pueda verlo. Por tanto, hay una relación entre las piezas archivadas y la persona que lo revisa. Esta es una imagen de la sala del pequeño auditorio, que se independiza del edificio, pedían un acceso independiente y nosotros lo hicimos a través de un patio inglés que permitía tener su propio espacio público exterior sin interrumpir las funciones que hubiera en el propio edificio de archivo, ¿no? Una imagen de la maqueta de estudio y una última imagen donde un poco buscábamos esa forma de descubrir el edificio. El edificio, al trabajar con esta forma de módulos que se van moviendo y adaptando a la parcela, la idea era que el edificio no tuviera una imagen clara, sino que se prestase a ser rodeado, a ser descubierto de diferentes puntos de vista. Según estuvieras en ese lugar, al ir girando, irás descubriendo nuevas perspectivas, desaparecerán partes del edificio, un poco lo que se ve aquí, ¿no? El edificio se va como digregando y alejando o acercando. Este es un proyecto, un concurso que hicimos en China hace poco, este verano. Lo hicimos con una empresa que se llama BOA y era un edificio de oficinas, un hotel, zonas comerciales y un punto de venta para real estate. Un edificio de unos 14.000 metros cuadrados. El lugar del proyecto era una zona industrial dedicada a la metalurgia. La zona que veis roja sería la zona del proyecto y que estaba en desuso, por tanto había un planeamiento superior para desarrollar toda la zona como una zona de vivienda y comercial y oficina. También cerca de la zona hay unas formaciones rocosas muy abruptas que tienen una geometría como muy atractiva, ¿no? Que nos parecía interesante para intentar buscar una relación con ella, ¿no? Pero había una cosa que era peculiar de este concurso y es que pretendían que este primer edificio fuera como una puerta de acceso, como veis en el diagrama de la izquierda, a una zona de desarrollo inicial que se accedía, por tanto, desde el oeste y, sin embargo, en un futuro, cuando estuviese desarrollada, tenía que ser
puerta de acceso a un patio interior de la manzana. Por tanto, trabajamos con una idea interesante, que era un edificio que iba a ser exento durante a lo mejor 5 o 6 años o 7 años, después iba a formar parte de una manzana. Por tanto, su fachada principal en los primeros 7 años iba a ser una y luego iba a cambiar, iba a ser la otra. Entonces eso era algo fundamental, ¿no? Es decir, cómo hacer un edificio que durante su vida cambie de una fachada principal a una fachada secundaria, y no solo eso, sino un edificio que es aislado y luego tiene que formar parte de una manzana con torres en cada una de las esquinas. Eso fue una de las premisas que pedían en las bases, ¿no? Nosotros en este caso trabajamos con la idea de una simetría invertida y con la idea de un patio como espacio, digamos, de conexión entre esas dos fachadas, entre esas dos realidades en el tiempo, ¿no? Por tanto, al final, ¿veis algo? No se ve nada, ¿no? Bueno, es una pena. Básicamente son unos diagramas donde se ve como de un cubo hay un vacío y de ese cubo se abren, se suben hacia arriba en las esquinas y se accede al edificio desde las esquinas descubriendo un patio. Como veis ahí, el edificio tiene una forma cuadrada con un patio interior y todo ese landscape que veis ahí sería la zona de desarrollo futura, que había que diseñar un parque, ¿no? La planta baja, como veis aquí, es cuadrada y tiene accesos en los dos lados. Cuando el edificio sube de planta, el edificio, digamos, sale en las esquinas, generando esos voladizos que cubren los accesos y generando esas entradas, ¿no? Creo que lo vamos a ver mejor en las secciones. Como veis aquí, aparece un atrio central, que sería el punto de venta, el punto de real estate, y aparece una zona topográfica arriba en el edificio donde estarían todas las zonas comerciales. Por tanto, aparece esta doble puerta, el edificio como puerta, donde simplemente el gesto sería levantar las esquinas para generar esa simetría invertida que cambiase en el tiempo. Aquí yo creo que se ve claro, ¿no? El edificio al final es un edificio que lo que hace es levantarse en una de las esquinas, en el lado opuesto, se levanta en el lado opuesto, por tanto, al final el edificio se cruza en diagonal, pero su imagen durante su fachada principal, que es esta, cuando cambia a la otra, será la misma, ¿no? Y en este caso es interesante esta forma de descubrir ese jardín interior que era el sitio de venta, ¿no? Por otro lado, buscamos la relación con el lugar, que era un lugar industrial, con una fachada estructural, donde los perfiles eran vistos, donde habría elementos sinceros, una sinceridad estructural del proyecto, ¿no? Aquí se ve claramente cómo el edificio, después de su primera fase o de su primera etapa, como edificio aislado, debería formar parte de una gran manzana. En este caso también había que diseñar esa gran manzana y, digamos, la idea era que el que ganaba el concurso tenía luego oportunidad de concursar en concursos restringidos para esas torres, ¿no?, del futuro, en las cuales, como veis, las rojas son oficinas y las verdes son viviendas. Y todo el bajo de abajo sería un bajo polivalente, o sea, multifuncional, con comercios, con hoteles y tal, ¿no? Al final nosotros planteamos toda una geometría parecida a este origen, que era esa manzana que se quebraba, ¿no?, un poco. Una imagen desde arriba donde se ve ese inicio, ¿no?, de esa futura manzana, y aquí se ve ya ese edificio ya como parte de esa manzana y como edificio puerta, ¿no? Esa forma de pasar de un exterior a un interior, que es el patio, para volver a pasar a un exterior, que es el patio de manzana, ¿no? Nos pareció interesante esta sucesión de espacios vacíos, ¿no? Bueno, pasamos a otro proyecto. Este es el Centro de Innovación y Promoción del Ibérico, en Jabugo. El edificio, el proyecto consistía en la rehabilitación de un edificio existente, un edificio de principios de siglo. Empezó en 1900, empezaron las obras y terminaron en 1929, más o menos. Un edificio atribuido a Aníbal González, máximo exponente del regionalismo sevillano, que cuando trabajaba en sitios rurales como este, trabajaba con un regionalismo rural, ¿no?, trabajando con piedra caliza y con ladrillo. El edificio está ubicado en un sitio privilegiado, tiene un pasado interesante porque se le conoce como el Tiro a Pichón. Era un edificio que se construyó como palacio de recreo para la práctica del tiro a pichón, que era una práctica como muy de moda, como ahora el pádel, ¿no? Pues en esa época el tiro a pichón era como lo que molaba en la gente, digamos, de alta sociedad. Aquí venía gente de Sevilla y el promotor construyó este edificio para atraer a esa gente importante y para tener relaciones con ellos, ¿no? Digamos, un poco para meterse en ese mundo de gente importante. El edificio siempre fue un edificio exento, que se proyectaba. Es un edificio pequeñito,
lo interesante es que detrás de ese edificio hay una gran explanada que tuvieron que hacer de forma artificial para generar el campo de tiro, ¿no? Que es un campo de tiro circular con 5 líneas de tiro. Y la imagen hacia el pueblo, que es esta, era una imagen de un edificio imponente, aunque luego es un edificio muy pequeño, ¿no? Es interesante cómo el edificio se pierde en las esquinas, con esas terrazas semi-interior, semi-exterior, con miradas hacia el norte y hacia el sur, ¿no? Como veis aquí, arriba, el edificio se sitúa justo en el límite del pueblo, en un sitio privilegiado. La adaptación, ¿no?, de pasar de un palacio de tiro pichón a un centro de innovación y promoción del Ibérico, un sitio donde se va a trabajar para promover, para innovar sobre la idea del jamón como elemento, como alimento, como sistema productivo, como una cultura, ¿no?, de la dehesa y el jamón, fueron una de las claves que nos ayudaron a empezar con el proyecto. Por tanto, empezamos a trabajar y buscar un poco en nuestra faceta como arquitectos, ¿no? Es decir, buscamos un poco cuáles eran las arquitecturas del cerdo. Es decir, el cerdo nace, muere, se seca el jamón y el jamón se vende, ¿no? Nos interesaba esos dos corchetes, ¿no?, que son la imagen de aquí de estas pequeñas construcciones que son las majadas, que son los sitios donde los cerdos nacen o nacían, ya digamos ya no se utilizan porque eran cuando, digamos, los porqueros criaban sus propios cerdos, ¿no?, para uso personal. Por tanto, un poco nos gustaba la idea de trabajar desde la majada, como ese espacio inicial, original, de arquitectura vernácula popular que se dispersaba por la dehesa, y era un sitio donde durante algunas épocas del año incluso convivían el cuidador del cerdo para proteger las crías, ¿no?, que no muriera ninguna. Y por último, este espacio tan enigmático, ¿no?, donde la gravedad del jamón es algo que se aprecia, ¿no?, el olor, que son las bodegas, que ya es el lugar donde el jamón se almacena para ya venderlo, ¿no? Estos son un poco los dos elementos que utilizamos para trabajar con el proyecto. Y esta idea de majada, que como veis tiene dos partes, una parte A, la imagen de arriba, una parte B, una parte A cerrada donde dormían los cerdos y una parte B donde acotaban una zona de territorio protegido de posibles lobos, zorros que pudieran comerse los animales. Por tanto, esta idea de tener un espacio protegido, cerrado y una zona exterior abierta nos ayudó un poco a trabajar con el proyecto. Nosotros teníamos una extensión muy grande del complejo, el edificio era muy chico, había que introducir nuevos usos, como una zona de auditorio, una cafetería, una zona de bodega que el edificio no podía asumir. Entonces, en vez de ampliar el edificio con una ampliación añadida junto a él, pensamos en la idea de dispersar el programa y trabajar con tipología de majadas. Por tanto, un poco interpretamos esta majada, como veis abajo, con una pieza que en vez de abrirse hacia el cielo, se abría hacia el horizonte, y donde había dentro unas cajas cerradas con programas, ¿no? Entonces había este doble espacio entre la caja A y la caja B, ese espacio semi-exterior, donde el clima de Jabú, que es un clima de veranos muy caluroso, inviernos fríos, permitía ese espacio ambiguo entre protegido y no protegido, ¿no?, de lluvia, de sol y tal. Esta es la planta del complejo. Como veis, el edificio principal está abajo al sur, y las piezas, como veis, se dispersan. Hay tres piezas que un poco articulan todo el proyecto. La pieza que está más arriba se coloca sobre una antigua piscina, que luego veréis, ya que el complejo, después de ese edificio para tiro pichón, fue usado como albergue para estudiantes, para niños y tal, y por tanto construyeron una piscina. Nosotros nos encontramos en el lugar bastante abandonado, deteriorado, ahora veis algunas fotos. Entonces, esa majada, esa pieza de reutilizar la piscina como auditorio, con la pendiente de la propia piscina y tal, nos parecía interesante. Luego, otra de las piezas chiquititas, que es la que se coloca en la plaza central, era una pieza de cafetería que de alguna forma activaba la plaza y ese espacio público que iba a ser utilizado por el pueblo. La última pieza, que es la que está abajo, al lado del edificio, intermediario entre los dos edificios, era esa especie de hall intermedio antes de entrar en el edificio, el cual es donde esa idea de conectar la majada y la bodega se hacía en realidad, como luego veremos, ¿no? Aquí se ve ya una foto del proyecto, ¿no? El proyecto, el protagonista del proyecto claramente era el edificio, un edificio muy bonito, con un material que ha aguantado el tiempo, tiene casi 100 años y después de limpiarlo ha quedado espectacular. La nueva arquitectura tenía que ser neutra, de alguna forma, ¿no? Son todas construcciones bajas y sobre todo recuperar esa idea de construir con
con un material que era también sincero, ¿no? Como las majadas que se construían con adobe, que se ponían, digamos, se veía la textura de la madera al quitarse, al secarse, esa textura que nos gustó, ¿no? De ver varias majadas del sitio que se han ido erosionando con la lluvia. Nos gustaba la idea de usar el hormigón como nuevo material para trabajar con esa textura y recuperar esa formalización ya con la innovación de poder hacer grandes vuelos, que antes no era posible, ¿no? Pero de alguna forma también se ve aquí el juego de plataforma, ¿no? Que tiene lugar, ¿no? El edificio al final es muy estrecho y es muy transparente, ¿no? El edificio del Tirapichón. Nosotros nos encontramos el edificio, como veis en la foto de la izquierda, una serie de ampliaciones que habían hecho erróneas por completo, sin planificación ninguna. Era una ampliación, era una zona de comedores que habían ampliado, estaba a 1 metro del edificio existente, por tanto la fachada ha estado casi 50 años sin darle sol, tenía unos problemas graves de humedades, y el interior estaba completamente deteriorado, manipulado, habían hecho, digamos, bastantes destrozos, ¿no? En el edificio. Entonces, lo primero que planteamos era volver a la idea original que vimos en la foto histórica, ¿no? Es decir, oye, hay que limpiar todo, hay que demoler todo aquello que se pega al edificio y empezar a pensar qué se puede hacer con las estructuras existentes, como la piscina, que también tenía una construcción y tal añadida que empezamos a demoler. Entonces el edificio, por primera vez después de 50 años, volvió a recuperar su mirada y su presencia en la plaza, ¿no? Que era interesante, ¿no? Por otro lado, el edificio interiormente había sido dañado, se habían metido estructuras interiores, por tanto nosotros lo que hicimos fue vaciar gran parte del edificio, solo respetamos los forjados centrales que no tienen ningún tipo de manipulación, todo el resto había sido manipulado y sobre todo también nos interesaba la idea de poder crear espacios polivalentes sin estructuras intermedias. Al final la crujía de este cuadrado son 8×8, nos permitía con una losa armada de 20 centímetros tener un espacio polivalente sin ningún tipo de introducción estructural, ¿no? Entonces hubo momentos muy interesantes donde el edificio tomaba estas escalas de catedral que nunca se repetirán, ¿no? Pero tampoco se hicieron en el momento de su construcción, por tanto eran momentos especiales donde realmente entendía cosas de su construcción. La fachada estaba muy deteriorada, habían cerrado, como veis en la foto de la izquierda, esas dos terrazas que estaban en los lados, que nosotros ya empezamos a recuperar en la foto de la derecha, recuperar esos espacios, ¿no? que eran necesarios, ¿no? Como el edificio no tocaba suelo completamente, sino que gran parte de esa forma de relacionarse con el contexto era generando espacios cubiertos exteriores. También en el interior queríamos recuperar sistemas constructivos que ya no se utilizan, como por ejemplo esos pucheretes, que son unas piezas cerámicas pequeñitas que fueron importadas desde Alemania, porque justo cerca al lado de este pueblo había una estación de tren, por tanto se importó este material y eran materiales para aligerar los forjados, ¿no? que nosotros recuperamos y lo utilizamos como elemento absorbente acústico y también a nivel material. Y por último, la reutilización de estructuras, ¿no? Siempre nos pensamos, bueno, ¿qué podemos hacer con la piscina, ¿no? No hace falta ninguna piscina, la podemos tapar, ¿no? Pero vimos que era una interesante idea simplemente utilizar la cimentación, el vaso de la piscina y posarnos con esta pieza sobre ella, ¿no? De forma que era también interesante su ubicación porque estaba enfrentada al tiro, al edificio que vemos al fondo, y mediante esa gran apertura que se ve aquí en la foto de la construcción, cuando estás dentro del edificio, al abrir las cortinas, ves el edificio enmarcado como si fuera parte del interior. De noche, cuando se ilumina, pues hacen actuaciones y el edificio siempre está presente dentro del propio auditorio. Aquí se ve claramente la sección de la piscina y cómo el edificio se enfrenta un poco a ese auditorio, y el auditorio cómo se intenta meter abajo en la majada con más escala, pero al estar rehundida permite tener dentro una escala importante sin que sea un elemento fuera de escala dentro del contexto. Aparte, como veis, hay esa doble estructura, ¿no? Ese doble espacio entre lo que es cubierta de hormigón y ya la pieza interior, que nos permite, por un lado, tener ese colchón térmico para el sol y para ventilaciones, y por otro lado, ocultar todas las instalaciones de acondiciones de máquinas climatizadoras y tal, ¿no? Que al ser todos edificios bajos, iban a estar muy presentes desde el edificio existente, ya que se iban a ver todas las cubiertas. Entonces, estos espacios ambiguos nos permitían introducir todas las ventilaciones y todos los elementos requeridos por las diferentes instalaciones. Vamos a hacer un pequeño recorrido por el complejo. Esto sería entrando del edificio. El edificio del tiro quedaría aquí a la izquierda. Aquí detrás vemos
ahí la primera pieza sería esa pequeña cafetería, donde hay una zona negra, que es la zona de barra, de baños, de almacén, una zona que es la zona, digamos, de cafetería cubierta, y luego el resto ya sería la terraza, ¿no? Es una especie de kiosco, ¿no? Y al fondo vemos el auditorio, cómo baja y cómo abre su ventana para mirar hacia el edificio del Tiro. Nos acercamos un poco más y vemos ya el auditorio con esa bajada, ya que al tener que bajar a la piscina tenemos que tener esa especie de recorridos, ¿no? Desde la cota hasta la cota del auditorio, y utilizábamos esos espacios intersticiales entre la pieza, como ya enseñamos antes en la tipología, la caja interior y la exterior. Esos espacios nos servían para construir todos los accesos, las rampas y todos los puntos de entrada y salida. Miramos atrás y volvemos ya un poco a descubrir esta imagen, ¿no? De cómo estas tres piezas un poco enmarcan el edificio y cómo aparecen estos espacios intermedios entre interior y exterior, que te cobijan, que no te cobijan, ¿no? Son oscuros. Vamos un poco más para atrás y vemos esa idea de la piscina, ¿no? Es decir, la majada no la ocupa entera, sino se desplaza un poco hacia adelante, generando un foyer exterior, semicubierto, la mitad, y la otra mitad no cubierto. Por tanto, la gente nos decían, cuando han ido al sitio, que recordaba la piscina, ¿no? Es decir, al estar tú en ese punto y verte la piscina a 1,5 metros, a 1,20 metros, perdón, te recordabas que ese espacio fue una piscina, ¿no? Y eso a la gente que estuvo allí de pequeño le pareció algo bonito, ¿no? Que el auditorio fuera una piscina. Y entonces aquí era algo evidente, ¿no? El cómo esa piscina aún existe, ¿no? Y luego esta idea de recuperar esa terraza que se ve al fondo en el edificio, que es ni exterior ni interior, un poco también nos ayuda a trabajar con este espacio intersticial que se ve aquí en esta majada de la izquierda, donde se ve a través de ella, ¿no? Esa relación con el edificio existente a través de estos vacíos nos parecían importantes, y hablaban de este tipo de espacios, ¿no? De ir descubriendo, de meterte en estos espacios oscuros, ¿no? Pesados de hormigón, y tener luces al fondo que al final vuelven de nuevo a descubrirte otras miradas ya cubiertas en estos espacios que nos cobijan, ¿no? Y que son estos grandes voladizos de hormigón que se rompen en las esquinas. En el edificio lo que hicimos fue prácticamente reforzar la cubierta, que había que reforzarla. Se introdujo un núcleo, que es el elemento negro, que atraviesa todas las plantas del edificio, y el resto se dejó como un espacio polivalente. Se recuperaron todos los elementos originales, estructurales, y se estableció como un edificio polivalente que pudiera cambiar en el tiempo, ¿no? Son casi espacios de oficinas abiertas, patios de oficinas. La pieza que está a la derecha, que es la majada, es la majada, digamos, de presentación, es la que se utiliza para hacer la presentación de productos, que es justo donde se conecta con esa idea de bodega, que es la pieza de abajo, que veis roja, que era la casa del antiguo guarda del complejo, ¿no? Que la reconvertimos en esa bodega donde se iban a hacer reuniones, donde se iban a hacer catas, clases de cocina, porque planteamos ahí una cocina. Entonces, en ese punto donde la majada y la bodega se conectan a través de un vacío en doble altura que ahora veremos, ¿no? Esta es la planta del edificio, muy sencilla. Tiene un elemento central con esa forma un poco que sobresale de la pastilla, 2 piezas cuadradas y 2 a los lados, ¿no? Nosotros lo que utilizamos es una de las piezas para meter todos los servicios, escaleras, ascensores, baños, instalaciones, y el resto lo dejamos como unas zonas polivalentes, conferencias, zonas de coworking y tal, ¿no? Por tanto, en ese caso era algo muy, muy sencillo, ¿no? Aquí es un poco la sección, cómo el núcleo atraviesa todos los niveles, comunica con ese espacio central de bodega, que en un futuro el edificio de al lado, que no se rehabilitó, hay dos posibilidades, ¿no? Que se había sobre la mesa, ¿no? Se demolerá si no tiene ningún uso, o se utilizará como una zona de hotel que podrá utilizar esa bodega como espacio común, ¿no? Estas son ya algunas imágenes del edificio. Esta es una imagen desde esas terrazas que hemos contado, que están en los exteriores hacia adentro. Una imagen de las zonas centrales con la recuperación de esos techos de pucherete. Las nuevas, esta es la planta primera, donde la losa de hormigón le dimos una textura que nos ayudaba, por un lado, a conectarnos con esa estructura originaria que había en las zonas centrales. Generaba un ornamento, ¿no? Que eliminaba esa idea de un elemento tan plano, y también ayudaba un poco a ordenar las luminarias, ¿no? Al final todo iba por un solo técnico, por tanto todos los cables iban por el techo de arriba, iban bajando, y nos permitía tener techo sin tubos de instalaciones, y todo iba por el suelo, ¿no?
También permitía eso una flexibilidad en el futuro para cualquier tipo de cambio del edificio. No hacía falta hacer obra porque todo el suelo se levantaba y podía cambiarse en cualquier momento. Y ya en la parte de arriba del edificio descubrimos todos los techos de madera que estaban ocultos por forjado, y descubrimos todo un sistema de cerchas roblonadas muy bonitas que al final construyen esta sala central donde se hacen las reuniones importantes, las conferencias o los cursos de las diferentes universidades. Entonces, desde este punto, ¿no? El edificio, que es un edificio que está ya en una pequeña colina, que además tiene 3 plantas, desde ese punto más alto, el edificio se relaciona no solo con su pueblo, sino con pueblos con otros pueblos. El pueblo que se ve al fondo es Galaroza, que es un pueblo que está a 7 kilómetros. Por tanto, el edificio tiene esa relación territorial con un territorio de dehesas, donde se va a criar el cerdo, ¿no? Por tanto, el edificio es visible desde otros pueblos, y desde el propio edificio se ven otros pueblos, ¿no? Esa relación territorial nos pareció interesante, y cómo esa majada aparece ahí pequeñita, ¿no? Dentro de ese territorio. Esto es lo que comentaba antes, esta relación entre la majada y la bodega a través de esa pieza negra, que es una vitrina, que lo que hacemos es como sacar un trozo de una bodega original, colocarla en ese punto intermedio. Es visitable desde arriba, por tanto te puedes ver un poco rodeado de jamones en esa cota superior donde se ve esa persona, y abajo se convierte en en una especie de linterna que baja y genera una especie de acotado de lo que es una bodega de jamones en un espacio rojo, ¿no? Relacionado con el jamón. Aquí se ve un poco esa relación también de esta majada, ¿no? Que se abre hacia los dos edificios. Si entramos en ella, tenemos esta idea, ¿no? de estos marcos en esquina que se abren hacia los espacios, y es el lugar de bienvenida del edificio, del complejo, porque el edificio estaba elevado de la terraza, de este gran espacio que era donde se tiraba el tiro pichón, para poder estar en un punto elevado, ya que había personas debajo de unas cajas que al decir pichón, tiraban los pichones, y entonces ese cambio de cota que existía originalmente nosotros lo resolvimos con una gran rampa que te lleva justo a este espacio, ¿no? Y de ese espacio tienes que volver a salir. Esto es lo que hablaba, ¿no? De esta doble altura que te conecta la parte de arriba con la parte de abajo, que es una zona polivalente, ¿no? Aquí aún no está lleno de jamones, pero bueno, con el tiempo se irá llenando y generará ese espacio pesado y con gravedad, como vimos en las fotos originales. Y por último, para terminar con este proyecto, volver a incidir en la importancia de darle el protagonismo al edificio existente, y que la arquitectura que planteamos era una arquitectura muy conceptual, neutra, y que hacía que el edificio tuviera toda su relación de nuevo construida, potente, con la plaza donde se tiraba el tiro pichón. Pasó un proyecto que hemos hecho hace poco colaborando con Guillermo Vázquez Consuegra. Es la ampliación, no es la ampliación, pero está en la misma parcela que el archivo Bauhaus en Berlín. La idea era construir un nuevo museo, ya que actualmente el archivo acoge el pequeño museo. Tenían mucho material guardado y era el momento de poder sacarlo. Querían un edificio independiente, con su propia potencia, con su propio lenguaje, ¿no? Y claro, al final trabajar al lado del edificio de Gropius, ¿no? con esa potencia formal, ¿no? De que tienen esas cubiertas que todos hemos visto y que todos hemos visitado, ¿no? Esto es una foto durante la construcción donde está Gropius, y aquí se ve el plano de situación. Se ve el edificio, se ve el río, se ve el edificio de Gropius, con esas 3 piezas que son las piezas gris oscuras, que son las que tienen las cubiertas medio punto, y luego nuestro edificio, ¿no? Que de alguna forma plantea una implantación rotunda en la esquina, que de alguna forma intenta ser la charnela entre una trama más al norte, que son de edificios que construyen hasta fachadas, y se charnela, por tanto, de parcelas que construyen esta fachada, con edificios, digamos, aislados, como son el del archivo de Bauhaus y otros más que hay junto al río. Por tanto, el edificio era un intermediario entre ciudad y río. También nos pareció interesante la idea de trabajar y relacionarnos con el edificio a través de la curva, ¿no? Como experimento formal, ¿no? Es un proyecto muy escultórico. El concepto era
hacer del edificio en su planta baja toda una zona pública, una especie de calle que conectaba el nivel de la plaza de acceso con el nivel del patio del actual archivo a través de nuestro foyer, y dividiendo por tanto el programa en una zona superior que era toda la colección de la Bauhaus y una zona inferior que eran todas las exposiciones temporales. Finalmente el edificio, prácticamente en planta baja, lo que hace es construir una calle pública que conecta los dos niveles. Y como veis aquí, el edificio es un edificio alargado, rotundo, cerrado, de hormigón, que de alguna forma se relaciona con el río, de igual que se lo hace el archivo de la Bauhaus, de forma lineal, abriendo los espacios públicos hacia ese espacio. Nosotros lo que hacemos es trabajar con la construcción de liberar todo el espacio público posible delante del edificio. Por tanto, el edificio sirve como un elemento que acota ese espacio público que está entre el río, el edificio de Gropius y nuestro edificio, ¿no? Generando esa especie de elemento o sea, el edificio, digamos, que resuelve la entrada de su propio con un voladizo, ¿no? Estas son algunas secciones de un espacio interior que era un espacio tallado que bajaba abajo, de nuevo la idea de patio interior o de espacio interior que conecta todas las partes del edificio. La maqueta, donde se ve claramente cómo esos dos niveles de ese patio jardín entre los dos edificios está separado del acceso mediante el edificio, ¿no? No hay una relación directa, tienes que entrar en el edificio y bajar. Y abajo se ve cómo el edificio genera esa visual de curva que se opone o dialoga con las curvas del propio archivo de Bauhaus. Esta es una imagen interior donde se ve ese espacio neutro, donde podía hacer exposiciones de gran escala, y cómo subes o bajas, ¿no? Es decir, es muy sencillo, subes hacia las exposiciones de Bauhaus o bajas hacia las temporales. Y al fondo, recorriendo este gran pasillo, ya llegas a la conexión con el archivo, que también era parte de la visita. Bueno, y aquí al final se resume el proyecto en esta especie de lucha o de tensiones, ¿no? que establecemos a través de la curva entre el edificio existente y la nueva escala de esas curvas que se producen en esta pieza maciza, donde al final este juego de curvas trabajan sobre todo tallando espacio público, ¿no? Un espacio público entre el edificio del archivo y el nuestro, y un espacio público cubierto de acceso a ambos edificios, como una plaza, que es la plaza que se ve al fondo. Bueno, y para terminar, vamos a contaros el último proyecto que hemos ganado, un concurso en Polonia, en la ciudad de Rzeszów. Lo hemos hecho con un estudio que se llama EOBA Studio, y es un edificio polifuncional con hotel, viviendas, zonas comerciales y aparcamiento. La ciudad es una ciudad interesante, es una típica ciudad del sur de Polonia. Como veis ahí tiene una plaza central con una edificación en el medio. Tiene su castillo y tal. Y donde veis arriba, donde pone site, el punto rojo, se ubica o era en este momento la ubicación actual del proyecto. Es muy importante porque, como veis, el río, digamos, ahí había quedado como una especie de lengua de río, que luego la secaron, y durante el tiempo se sacó de esa zona arcilla para hacer cerámica. Eso hizo que ese sitio se conociera popularmente poco a poco como la Plaza de la Alfarería, porque era el sitio donde se vendían cerámica, ¿no? Al final, de alguna forma, el proyecto, como veis ahí, intenta construir una relación no solo consigo mismo, sino con la ciudad. Entendíamos el proyecto como una clave para volver a conectar, como veis ahí con el rayado rojo, conectarlo con esa calle que era el antiguo trazado del río, llevarlo al río y conectarlo con el castillo que está aquí y la Filarmónica. El proyecto no solo tenía que resolver un edificio, sino una problemática urbana, ¿no? Después de la guerra, la ciudad tuvo bastantes áreas bombardeadas, ¿no? Eso hizo que el urbanismo durante mucho tiempo fuera un urbanismo desordenado, que generó muchos fondos de saco, muchas áreas sin orden, y esta era una clara área de eso, ¿no? Está justo al lado de la plaza central. Por tanto, el concurso, que lo organizaba un promotor privado y el ayuntamiento,
pretendía solucionar un problema urbano. En este caso nosotros entendíamos el proyecto como puerta para volver a conectar la zona que veis arriba de arbolitos verdes con la parte del río que está abajo. Entonces, mediante una serie de fases, trabajamos con la idea de abrir un viario que al final termina en un viario rodado a la derecha y una zona pública que extiende la zona del parque de arriba, lo introduce dentro de la parcela y continúa hacia abajo para conectarnos con el río. Eso hace que toda esa zona intermedia entre nuestro proyecto y el existente se genere un nuevo espacio público de acceso a las viviendas, ¿no? Nosotros, como veis aquí, planteamos un edificio, que ahora veremos aquí un poco su morfogénesis, ¿no? Nosotros, la parcela era una parcela medianera que nosotros optamos por separarnos de la medianera para ser de alguna forma independientes. Es decir, trabajar dentro de nuestro límite, pero poder generar, como veis en la primera imagen, un retranqueo de 9 metros con respecto a la medianera. Por tanto, podíamos tener fachada en casi todos lados, ¿no? Esa fue la primera estrategia, que nos hacía, por un lado, tener el punto bueno de ser independientes de la trama y generar construir ciudad. El siguiente punto fue generar un patio. Nosotros, al final, el edificio nos parecía interesante no deformarlo demasiado a nivel de lo que es su huella como parcela, porque entendíamos que históricamente en la zona en la que estaba era importante construir ciudad, construir calle. Por tanto, el proyecto a nivel de borde simplemente era una extrusión de lo que era la parcela y el juego venía después, ¿no? El primer paso era construir ese patio que de alguna forma recordaba, o nosotros buscamos una relación con las formas cerámicas de las vasijas. El siguiente punto era empezar a trabajar con la arquitectura colindante. Era un proyecto con muchos metros cuadrados, pedían 25.000 metros cuadrados, en un sitio donde la arquitectura era una arquitectura pequeña, ¿no? Entonces nosotros, aparte de inclinar de alguna forma el edificio para irnos adaptando a esas alturas, el patio bajaba una planta para poder ganar ahí metros cuadrados de comercial en planta -1. Por otro lado, el patio, en toda la cubierta trabajamos con la idea de una topografía que hacía que el patio no fuera simplemente un elemento de arriba abajo con la misma intensidad, ¿no? Sino arriba trabajamos con estos vaciados que de alguna forma miraban, gracias a su lugar privilegiado, hacia la plaza central, hacia el castillo y hacia el río, que son estos grandes huecos que se ven, que no solo miran hacia afuera, sino también ayudan a que desde fuera ese patio interior sea visible. Por tanto, un poco ese secreto interior se ve desde fuera. A nivel programático, planteamos un programa muy sencillo. No quisimos hacer paquetes individuales aislados, sino planteamos un programa, digamos, donde se estratificaba horizontalmente. Una zona comercial en planta baja y -1, 3 plantas o 4 de hotel, en la zona, digamos, que construía todo lo que era el cuerpo tipo donut, y ya arriba, sobre ese elemento, aparecían 3 piezas, que eran 2 piezas azul claro de viviendas y una zona como de club social, donde había zonas deportivas, zonas de restaurantes y tal. Todo este tema de su pasado, ese pasado de Plaza de la Alfarería nos ayudó a trabajar con la formalización y con el material que íbamos a trabajar tanto para la fachada como para el patio, ¿no? Fue algo que siempre intentamos hacer, buscar aquello oculto que hace que el proyecto sea único y no pueda estar en otro lugar. En este caso trabajamos con las manos, ¿no? Con barro. Cocimos el barro, le dimos esmalte y hicimos una maqueta física de barro del edificio, ¿no? Al final, el resultado es un edificio con patio. Planteamos abajo como futuro desarrollo otra pieza, otra manzana, que ya otro arquitecto desarrollaría con sus ideas. Y aquí se ve claramente cómo hay una plaza, que es la plaza de arriba, donde nosotros trabajamos con un pavimento recordando esas piezas que se hubieran puesto allí para la venta. Son piezas cerámicas de 1 metro de diámetro. Y por tanto tenemos además ese patio, que le llamamos el patio de la alfarería. El proyecto no solo genera este patio, sino que de alguna forma genera buscamos una relación entre esa plaza y ese patio interior, ¿no? Que lo conseguimos a través de una gran apertura. El edificio, de alguna forma, esa plaza de la alfarería se cuela dentro del edificio. De alguna forma el edificio
no tiene un límite claro entre el interior y el exterior, y aparece esta fuga hacia un espacio interior donde se ubica esa planta baja y planta -1 de usos comerciales, y donde se produce que ese espacio cubierto los accesos al hotel, ¿no? Entonces, esa plaza, que era pequeña, en verdad, era una plaza pequeña, se dilataba y se ocupaba el espacio. Al final, lo importante aquí que era el vacío, el espacio público, ¿no? Esto es una imagen desde el punto opuesto. Desde dentro hacia al fondo se vería esa gran entrada, y trabajamos con esta idea de casi esculpir con las manos un patio, y buscábamos esa idea de la huella de los dedos en esta pieza, en esta gran vasija vidriada azul, que es un color muy característico de la cerámica polaca. Finalmente, el edificio apoya en 3 grandes patas y el resto del espacio es público. Por tanto, al final se puede considerar que la plaza de la Ferrería ya lo es todo. Es una gran plaza donde hay un edificio encima, ¿no? Esta sería una imagen de la fachada sur, donde vemos cómo ese patio, esas bajadas de la topografía superior, permite poder ver qué ocurre dentro. De alguna forma, también hace que el patio no sea tan oscuro y permite grandes aperturas de luz al patio. Esta sería la zona donde en el futuro se desarrollaría la siguiente manzana. Por eso el edificio se rompe en la esquina y tiene ese acceso hacia este nuevo viario peatonal público que conecta con el río. El hotel tiene una planta muy sencilla, es un hotel circular con habitaciones a ambos lados. Sobre él ya empiezan a aparecer estas 3 piezas que son independientes, que generan 3 usos. El uso que está allí sería el uso social y 2 zonas de vivienda. Por tanto, estos vacíos sirven también para independizar estos usos, y son terrazas públicas donde poder hacer varias diferentes actividades, ¿no? Y el edificio se ve como poco a poco va desapareciendo hasta quedarse en muy poco, ¿no? Esto es una imagen de las viviendas, que son viviendas que, como se ve, digamos, va perdiendo sección que se construyen estas dobles alturas en los salones, y trabajamos también con la idea de darle una terraza relacionada con el salón. La sección donde claramente se ve el patio como elemento de sorpresa, y como se aprecia que desde la cota baja tengo esa bajada hacia abajo, hacia la cota -1, por tanto, con eso consigo no tener que hacer un edificio muy alto y ganar una planta para un poco respetar un poco el contexto histórico en el que nos encontramos. Una imagen de este espacio de terraza, donde puedes mirar hacia dentro del edificio y a través de él, ¿no? Nos gustaba esta idea de poder ver la ciudad a través de nuestro edificio, de alguna forma, ¿no? A nivel de fachada, al estar en un sitio histórico, partimos de la fachada típica. Esa fachada es una fachada que está en la plaza principal, donde trabajamos con ese tipo de hueco, con esas pequeñas variaciones que se producen en los huecos y con esos cambios de tonos, ¿no? Y con esos cambios de altura, que al final nosotros plasmamos en nuestro edificio a través de 3 o 4 tipos de ladrillo con diferentes tonos, y también mediante los huecos, ¿no? Al final la fachada es muy sincera con el uso que tiene detrás. Abajo una zona de comerciales, las 3 plantas siguientes de hotel con huecos más pequeños, y arriba aparecen esos grandes huecos que son ya toda la zona de viviendas y club que tienen terrazas. Por tanto, el edificio intenta ser muy sincero a nivel de fachada, sin hacer nada fuera de lo común dentro del contexto en el que nos encontramos. Y como siempre, muchas veces dibujar en AutoCAD o a mano es muy difícil. Hay formas complejas, ¿no?, que hay que probar, ¿no? Hay que probar, y hasta que das en la clave de varias cosas que te ayudan a sacar adelante el proyecto, ¿no? En este caso hicimos muchas maquetas de barro. Fue muy divertido y lo pasamos muy bien, además, ¿no? Tenemos el estudio lleno de maquetas de barro que usamos como lapiceros, ¿no?, para meter ahí cosas, ¿no? Y bueno, esta es la imagen un poco que resume el proyecto, esta forma en la que el edificio se abre, y un poco resume un poco de alguna forma nuestra forma de trabajar, ¿no?, este proyecto. Podemos hablar de que nos preocupa mucho que el edificio no sea
una resolución, que un proyecto no resuelva solo lo que ocurre en la parcela, sino que de alguna forma el edificio pueda de alguna forma afectar a una zona más amplia, hacer un zoom out, ir para atrás y un poco reconocer la ciudad. Oye, ¿cuáles son sus calles? ¿Cómo se llega a este edificio? Porque muchas veces el edificio tiene claves para hacer aperturas o para generar intensidades, ¿no? Por tanto, entender siempre el edificio como parte de un sistema que es la ciudad, nunca como un elemento exento que se mira a sí mismo, ¿no? Otro punto importante que siempre trabajamos es la idea de investigación, ¿no? Investigar de forma poliédrica el lugar, el problema, su cultura, su historia, gastronomía, cualquier cosa que pueda hacernos encontrar algo, una clave, que muchas veces tarda en aparecer, ¿no? Se pueden ir resolviendo temas, ¿no? Pero siempre buscar aquello que lo haga único, que no pueda estar en otro sitio, por una serie de conexiones con espacios, por una serie de materiales, algo tiene que ser único del lugar. Y eso es algo que siempre intentamos hacer en cada proyecto, y si no lo conseguimos, el proyecto será un fracaso seguro, ¿no? Otro tema que se lleva, que sin darnos cuenta trabajamos siempre es la idea del patio, ¿no? Al final, la arquitectura muchas veces se articula mejor a través de vacíos que de la propia arquitectura, ¿no? Por tanto, siempre la idea de patio que se manipula en cada proyecto, ya sean dos, dobles, abiertos, cerrados, circulares, fractales, da igual, ¿no? Esa idea de patio nos persigue, ¿no? Siempre al final nos damos cuenta de que siempre generamos un vacío para poder resolver los proyectos. Y por último, una cosa que nos interesa mucho es la ambigüedad, ¿no? ¿Dónde termina el edificio? Pues no nos interesa mucho, ¿no? Esa ambigüedad de dónde termina, cuál es el interior, cuál es el exterior, qué es lo público, qué es lo privado, esa dilatación de los espacios que se mezclan y al final son espacios de cobijo, son espacios polivalentes, es algo que nos interesa y que intentamos siempre trabajar, ¿no? Así que, bueno, las obras de este proyecto empezarán en septiembre del 2016, en el año que viene. Así que estaremos encantados de volver aquí y enseñaros cómo ha quedado el proyecto y si hemos conseguido que se parezca un poco a lo que planteamos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, si tenéis alguna pregunta podéis disparar. Bueno, pues si no hay preguntas, os esperamos la semana que viene, el jueves a las 8, que termina el ciclo Emergentes de este año con H Arquitectes. Muchas gracias y bueno, muy interesante, pues cómo se encuentra dentro de toda esa estructura natural en fractales, ¿no? Por otro lado, también es muy importante en el concurso y de esa zona toda la historia en relación al mundo del atún. Fue un importante enclave atunero con una almadraba muy, muy importante, que llegó a su máxima, digamos, colmatación en la década de los 60. Como podéis ver en esta imagen, la península pues se colmató casi por completo por una seriación de naves industriales en la que también convivían con toda una zona de residencia donde se alojaban los propios pescadores con su familia. Y bueno, otra cosa interesante, digamos, la confrontación de la arquitectura con el paisaje natural. La situación actual, después de que se produjese su abandono en la década de los 60, es un poco esta que se muestra en la imagen. Se demolieron en el año 2001 prácticamente el 90% de las edificaciones, quedando solo algunas bastante interesantes que trataremos de incorporar en nuestro proyecto. Esta es una etapa anterior, porque la península, aunque el máximo apogeo fue en la imagen que os he mostrado antes, esta es una imagen de un conjunto de edificaciones llamadas chancas, muy interesantes porque eran conjuntos independientes en sí mismos y generaban alrededor de ellas unos espacios libres de transición, digamos, no planificados. Con todos estos elementos nos planteábamos cómo
enclavar ahí la arquitectura, ¿no? Entonces veíamos que era igual tenía la misma importancia el incorporar un elemento natural. En este caso nosotros incorporamos un bosque de pino, y de ahí el lema que le dimos al concurso de bosque pesquero, con toda la arquitectura, y también un componente de materialidad que nos basamos en la tradición que había de los carpinteros de Ribera. Basándonos en la tipología o uniendo el concepto de chancas como bloques temáticos de arquitectura y vinculándola a la tipología industrial de esta seriación, e introduciendo una variable que son pequeños módulos. Si sustraemos estos módulos obtenemos la máxima simplificación de lo que es la propuesta, que son unos módulos que conforman unos conjuntos y permiten tener unos espacios entre ellos, que son estos de aquí, que digamos dan soporte a todas las actividades y generan unos espacios semiexteriores. Esto aquí, digamos, plasmamos estos conjuntos ubicados estratégicamente, y se puede ver como de una estructura o de un sistema tan sencillo, dándole distintas escalas en función de los usos y disponiendo los módulos de distintas formas, pues obtenemos un sistema mayor complejo. Que, bueno, sin quererlo, pues encontramos una cierta relación entre esa fragmentación de los fractales naturales, ¿no? Y bueno, para la ubicación en la península hicimos con esta tabla rasa casi que teníamos con las preexistencias, ubicándolas, creamos en este sistema y fuimos disponiendo una seriación que se podía construir, que otro de los elementos muy importantes de este proyecto es que se pudiera ejecutar en fase. Entonces, bueno, esta fase, digamos, se irían colmatando o quedándose en cualquiera de ellas y no modificaría el proyecto. Esta es la imagen que veíamos, ¿no? Es una imagen de edificaciones en una altura, que es muy respetuosa con el medio, donde se puede ver las fachadas más cerradas y blancas hacia el exterior, integrándose quizás o mezclándose lo natural con lo edificado, y donde se puede vislumbrar un poco cómo la arquitectura se abre a esos espacios interiores. Esto es la planta donde se ve cómo quedaría la estructura con las edificaciones. El tráfico rodado, que se restringe solo a un tráfico de servicio que rodea la península. Todos los recorridos peatonales más aleatorios por todos esos espacios intersticiales, que son, digamos, conectados por este sistema de espacios libres públicos que es el bosque, ¿no? El bosque de pino. Si superponemos todas las capas, pues es el proyecto que planteamos. Los usos, pues como he comentado, se sitúan estratégicamente los dedicados a las actividades náuticas, el uso pesquero, que se recupera en una de las naves existentes, pues se introduce una lonja. Luego están los usos hosteleros, digamos, en una ubicación privilegiada. El uso comercial, que hace un poco de conexión entre ambos usos, y luego el uso cultural, pues que, digamos, daría soporte a todos los eventos, workshops, seminarios o exposiciones que se hicieran relacionadas con la historia de la península y el atún. Esto es una comparativa entre el estado de máxima de 1956 y lo que proponíamos. Aquí lo interesante de la maqueta también era que se ve un poco las estratificaciones y esos niveles que rodean al proyecto. Y aquí esta imagen en la que se ve como el bosque de pinos se introduce en esos espacios interiores donde la arquitectura se abre y a través de estas lamas de madera, pues es nuestra reinterpretación sobre el trabajo de los carpinteros de Ribera. El segundo de los proyectos que vamos a explicar es la Torre Pecet. Es un concurso que hicimos en Lima junto con Ignacio de la Peña, arquitecto,
El programa del concurso era básicamente un bloque residencial con 3 tipologías de viviendas, de 400, de 200 y de 150 metros cuadrados. La ubicación de la parcela era una ubicación muy interesante y la verdad es que muy buena, porque daba a un gran parque público que hay en ese barrio, y bueno, es con lo que Segunda jornada del ciclo de emergentes 2015. Hoy tenemos al estudio de arquitectura Backpack Arquitectos de Sevilla. Han venido José Antonio Pavón y Miriam Rego, que bueno, son 2 de los integrantes del estudio, que son 5 componentes, que también son José de la Peña Gómez, José María González y Borja Navarro. Pues ellos son un joven estudio que ha salido de la Universidad de Sevilla, son muy jóvenes y bueno, son el mejor ejemplo de lo que es el ciclo de emergentes, ¿no? Son jóvenes, tienen obra construida y tienen una gran proyección nacional e internacional. La verdad es que después de la crisis que estamos sufriendo todavía, han sabido cómo afrontarla, han salido a trabajar al exterior. Ahora mismo están trabajando en China, Estados Unidos y Europa del Este. Y gracias a ello colaboran también con estudios locales para poder trabajar allí. Y bueno, también han ganado ahora mismo numerosos concursos. En lo que va de final de año, pues un edificio de uso mixto en China y un complejo en Polonia que está prácticamente recién ganado. Y bueno, también son finalistas, por ejemplo, del Bauhaus Archive en Berlín, que he visto también, y bastantes más concursos. Entonces, bueno, para que no retrasar, les dejo ya a ellos. Bueno, hola, buenas tardes. Somos parte de BACPAC, como ha comentado Marta. Lo primero, nos gustaría agradecer a la organización que nos hayáis invitado para participar en este ciclo de conferencias y poder mostrar un poco de nuestro trabajo. BACPAC es una forma de entender la arquitectura. Nosotros la llamamos arquitectura desplegada. Este despliegue es una comprensión de la arquitectura como un poliedro, un despliegue de muchas partes, que entiende que la arquitectura no es una resolución lineal de problemas, sino que es más como una comprensión de todas las variables que se pueden encontrar en el contexto que rodean a la arquitectura. Como ha comentado Marta, somos cinco arquitectos los que fundamos BACPAC en 2013, con sede en Sevilla, y que para nosotros el punto de inicio es uno de los primeros, es el primer proyecto que vamos a explicar de los 10 que hemos seleccionado para esta conferencia. El primero es un concurso para el Plan de Uso y Ordenación Arquitectónica de la Península de Santipetri, en Chiclana, en Cádiz, el cual es muy importante porque el haberlo ganado simbolizó, digamos, el origen o el inicio de BACPAC como formación, ya que nos dimos cuenta que nuestro trabajo, pues si nos juntábamos los 5 con la crítica que suponen cinco arquitectos sobre un mismo proyecto, pues podíamos generar cosas más interesantes. Como he dicho, es el proyecto para un plan de usos y ordenación arquitectónica de actividades, tanto actividades náuticas relacionadas pues con todo lo que son deportes náuticos, surf, y también actividades de uso pesquero tradicional en la zona, complementado con actividades de uso hostelero, cultural y comercial.
El enclave, bueno, una de las cosas más importantes del proyecto es su ubicación privilegiada. Se encuentra en el límite con el Parque Natural Bahía de Cádiz y rodeado por una gran extensión de agua y unido a Chiclana por esa lengua de tierra. De esta imagen también